Internet es este espacio virtual en donde compartimos información, pero para acceder a él hay que disponer de algunos recursos físicos o eventualmente también virtuales o llamados lógicos. Luis Montes, que es el secretario técnico del FITEL, que es el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, nos va a contar algo al respecto. Si el Estado tiene puertas y ventanas para que accedamos al Internet o no. Voy a empezar primero por el FITEL. FITEL es el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y fue creado justamente para dar inclusión social a todos los poblados rurales del Perú. Si generamos, en cuanto a la red, Internet es como si fuera una especie de casa muy grande al cual todos queremos ingresar. Y para poder ingresar a esa casa muy grande, pues se tienen que abrir, como tú comentaste al inicio, puertas y ventanas. Y una de las preguntas que puede surgir, ¿quiénes son los dueños de esas puertas y ventanas? Todo lo que significa el acceso, en la mayoría de los grandes países del mundo, los dueños de esos accesos, de esas puertas y ventanas, son operadores privados. Hay países en donde el acceso a Internet, las puertas y las ventanas, las ofrece el Estado. Incluso no se cobra nada por usar una puerta y una ventana. Y en algún momento en el Perú se estuvo pensando en la posibilidad de que las puertas y las ventanas para acceder a Internet también no tuviese costo alguno. ¿Eso es posible o en verdad es básicamente un buen deseo? Yo creo que es un buen deseo porque todo acceso tiene un costo, toda red tiene un costo, operar y mantener tiene un costo. Hacerle las actualizaciones o los updates que dicen las empresas cuestan. ¿Quién mantendría eso? Eso es, y no es barato, ¿no? A ver, en promedio, si yo quisiera ponerle Internet hoy en el Perú a un poblador urbano, me puede costar entre 500 y 800 dólares la inversión para ponerle Internet a ese poblador urbano. Pero si me voy a un poblado rural, puede estar entre 5.000 dólares hasta 100.000 dólares para poner solamente un acceso de Internet a un poblado rural. Por lo tanto, pues las empresas que yo siempre digo, las empresas no vienen a regalar, vienen a ganar dinero. Entonces ven que no van a ganar dinero y por lo tanto solamente se centran en casi siempre los poblados urbanos. Y ahí es donde va el rol del Estado, ¿no? Tratar de garantizar que también en esos poblados existe ese acceso a Internet. Es por eso que el fondo FITEL va justamente a esos poblados rurales. No, es más o menos hoy el mandato que tenemos en el fondo. La UIT, por ejemplo, la Organización Internacional de Telecomunicaciones, la Unión, sí, Unión Internacional ¿qué hace cuando se habla de Internet? ¿No? Ya sabemos que hay bastante Estado en Internet que en cierta, pues no que en cierta forma, sino que llegan a acuerdos con empresas para censurar incluso a veces Internet, como ocurre en China. Antes de la guerra de Irak, en Irak había un dominio, no había mucho más. Bueno, en verdad, la Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene injerencia sobre otras cosas sobre las que trabaja Internet. Por ejemplo, los acuerdos internacionales de interconexión, si es Internet inalámbrico, bueno, dar recomendaciones de espectro, etcétera. Pero no interviene mucho en Internet. Los estados intervienen en ICANN a través de un grupo consultivo de los estados. Exactamente en este foro, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿qué tipo de discusiones se dan respecto de la libertad en Internet o los recursos que hay en Internet? ¿Qué posición tiene el Perú en estos entornos? En estos entornos, de hecho, hay enormes lobbies que tienen que ver con la propiedad intelectual, con la producción de videos, música, todo eso que influencia de todas maneras a algunos países, ¿no? Entonces, es un espacio donde el tiempo de discusión es cortísimo y no se pueden tomar determinaciones a ese nivel.
Yo pienso que la dinámica sería unas discusiones entre países de una determinada región y ir elevando poco a poco para llegar a un consenso final en este tipo de eventos. Ronald, ¿y cuáles son las prioridades que el Perú está promoviendo en esta mesa? Una de las prioridades, como te decía, es el marco normativo para las buenas relaciones dentro del marco del Internet, y otro es ver también el ordenamiento en temas de nombres de dominio. ¿Y tú crees que en verdad es importante el lugar donde se colocan los contenidos, donde se generan las transacciones, en la lógica que tú decías? Crear un blog en un sitio comercial de cualquier lugar que no esté alojado en el Perú y que ni siquiera tenga relación con el Perú, respecto de crearlo, por ejemplo, en portales hechos en el Perú o vinculados con una denominación P, ¿o eso es irrelevante? Creo que el punto P, ¿no?, a la larga debería ser más eficiente que poner Perú. Sino como Google tiene la política de acondicionar su base de datos en función del país en donde está, ¿no es cierto? Entonces debería ser más eficiente, ¿no?, poner ventas de auto estando en el Perú, por defecto va a estar asociado al punto P, ¿no? En cambio, ahora no está pasando eso, ¿no? Hay todavía mucha oferta y mucha gente que imagina su dominio, ¿no?, con Perú, ¿no? Yo no sé en cuántas escuelas de negocio hoy día, ¿no?, en las escuelas de marketing realmente se explique qué cosa está detrás de tener un dominio .p versus un .com. Seguimos averiguando de quién es Internet y también de quiénes son estos recursos que usamos para poder acceder a esta red, a este espacio virtual. Y habíamos visto que los números IP o su denominación más útil, más sencilla, que son los nombres de dominio, le pertenecen o los registra o los utiliza una entidad en el Perú que se llama Red Científica Peruana. Vamos a hablar con el gerente general de la RCP, de la Red Científica Peruana. Nos han comentado, por ejemplo, que muchas puertas y ventanitas para acceder a Internet son privadas y uno tiene que tener un contrato con un operador de telecomunicaciones para acceder a Internet. Pero en algunos lugares, como por ejemplo las zonas rurales, en donde no hay muchas ventanitas puestas por privados, tiene que ir el Estado a poner la ventanita o la puerta porque nadie lo va a hacer. En el caso de los nombres de dominio, si bien es cierto, no es la puerta ni la ventanita, pero es el número de la puerta o el número de la ventanita donde llega el paquetito, ¿cómo solucionamos estos problemas cuando hay alguien que no tiene plata? Esa gente que no tiene plata nunca tendrá un nombre de dominio. ¿O cómo es la situación allí? Mira, nosotros por ejemplo tenemos convenios con el gobierno central y para todas las municipalidades del país tienen nombre de dominio de manera gratuita. Sobre todo, este convenio viene con la ONG a raíz justamente de las municipalidades rurales, ¿no? Y hay todo un proceso, hay una ley que obliga a las municipalidades a tener su página web y tal. Efectivamente, la cadena de valor que tú has descrito es una cadena bastante larga, con un montón de, si quieres, de pasos y tal, y es un edificio bastante largo, ¿no? Entonces, el número IP por lo general se lo da o el ISP o el Estado, en este caso, si tiene sus propios rango de número IPs, ¿no? Algunos países, como bien comentas tú, en esta lógica de querer impulsar incluso contenidos locales o tener un espacio más de identidad propia en este mundo enorme que es Internet, promueven el comercio electrónico dando paquetes de servicios en donde incluso el nombre de dominio territorial de primer nivel va incluido, ¿no? Entonces yo soy una pyme que quiere tener un sitio en Internet y en vez de que me vaya a un .com que es un genérico o alguna otra denominación genérica, quiero tener pues mi .p, pero soy sumamente pobre. Sí, entonces no tengo ni siquiera los 100 soles que cuesta o lo que cueste. ¿Con esos qué puede pasar? Nosotros hicimos un ejercicio de esta lógica que tú planteas con el Ministerio de la Producción. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos y les ayudamos a ellos y creamos una plataforma para poder darle de manera gratuita, en una lógica de ejercicio, es decir, el uso del nombre de un nombre de dominio .p con el nombre de su marca y con una página básica, etcétera, que ellos estaban desarrollando.
Mira, no lo usaron nunca, porque el nombre, o sea, lo que te quiero decir es, la cadena de valor es tan larga que para lo que tú planteas faltan un montón de pasos, o sea, no solamente es, tengo mi nombre chompitas.p y entonces ya tengo las chompas para vender, ya tengo toda la cadena de valor que se requiere. Y para tener toda la barrera de valor que se requiere, estás en un proceso de formalización un pasito más adelante del que tú planteas, ¿no? Y entonces se requiere tenerla, efectivamente, se requiere que el mercado evolucione para que existe plataformas, o sea, pero eso implica también todo un tema de educación y de acceso de toda la cadena de valor hacia toda la comunidad, ¿no? En los últimos 4 años pasamos de tener 13.000 dominios, ahorita estamos en cerca de 70.000 dominios, y el reto es cómo es que realmente hacemos masivo eso. Y hay también un reto, obviamente, de crecimiento, de mayores comercializadores al interior del país, viene acompañado el desarrollo del propio Internet al interior del país, ¿no? Si son 70.000 dominios vinculados al punto P, digamos que ya hay una gran responsabilidad, claro. Un número importante, no son 5 gatos. Y obviamente probablemente la coordinación con el gobierno tenga que ser muy vinculada, de hecho, el gobierno, si hay municipalidades y oficinas de gobierno claro, que tienen el claro. punto P, es como que mañana se cae y se acabó el Estado. No, tenemos, como te dije, una red de servidores que responde por a lo largo de todo el mundo por los sistemas de seguridad, y luego tenemos también unos sistemas contratados que nos permiten tener una cobertura de primer nivel, ¿no? Pero es un sistema bien complejo, pero lo que te quiero decir es la vulnerabilidad y la seguridad de la red es un ecosistema complejo, ¿no? Que va desde el banco, desde el usuario, que es el principal problema, el ISP, el Estado, y también, obviamente, también nosotros, o sea, los NIC, ¿no? El NAP, todos, ¿no? La seguridad es un tema de todos. Claro. ¿No? Claro, pero obviamente siempre está este temor que es natural. Si hay este punto P solamente lo controla el RCP, es como que una mayor responsabilidad, Por ¿no? supuesto, es una gran responsabilidad. Y se controla en coordinación con el CER. Se controla, el CER es uno de los elementos, pero digamos, el sistema de dominios tiene una coordinación general del sistema de dominios las políticas son coordinadas con el Estado, digamos, ¿no? La presidencia la tiene la ONG y está pues el Ministerio de Transporte, entonces, digamos, una vez al año por lo general nos reunimos a ver cuáles son las políticas, de qué se trata, por dónde se van. Hubo todo el cambio de políticas que permitió modernizar el punto P, se hicieron durante 3-4 años en reuniones constantes con todos los stakeholders, ¿no? Es un sistema de gobernanza interesante. Bueno, y este es un servicio vital que está vinculado también con otros servicios adicionales. Mucha gente logra tener un punto P para justamente dar servicios por internet, o incluso son corporaciones. Cuando el punto P se afecta por ataques o situaciones externas, ¿hay alguna acción que ustedes plantean para resarcir o compensarle al usuario? Si se ha caído un día o 5 horas, hay una política de usuario y hay todo un sistema de devolución y eventualmente, si hubiera un caso específico con el punto P o con cualquier otro servicio que brinda la RCP, nosotros allanamos a toda la normativa y hay todo un proceso que está normado, ¿no? Que primero hacen una llamada tal, luego eventualmente se hace una compensación privada y eventualmente, si es que no hay un acuerdo, se va a Indecopio, si fue un servicio de telecomunicaciones se va a Ocitelo. Digamos, por supuesto, somos parte, nosotros nos regimos por la legislación peruana. ¿El Internet en el futuro será de los ciudadanos, de las empresas o los gobiernos? Y será lo que podamos hacer. Donde haya mucha resistencia ciudadana, se generarán, como está haciendo en Brasil y en otros países de la región, comités gestores de Internet donde esté representado justamente fuertemente los ciudadanos y todos los organismos del tercer sector, el Estado Nacional y las empresas, pero no solamente las empresas de telecomunicaciones, sino todas las otras empresas que tienen interés en ser competitivas, porque uno de los problemas que no nos damos cuenta es que si no tenemos infraestructura competitiva, nuestras empresas tampoco son competitivas e innovadoras a nivel internacional. Lo que se está perdiendo con este modelo actual es la innovación nacional y la internacional.
¿cierto? Lo que hay que generar es justamente una plataforma que permita esa innovación, que permita ese tipo de desarrollo, que permita que la inteligencia, que es lo que tenemos los peruanos, sea transportada a través de las redes y generen productos competitivos a nivel internacional. No tratando de copiar a los otros, sino aprendiendo qué es lo que nosotros tenemos como ventaja competitiva. La ventaja competitiva es que somos cholos y tenemos una cultura amplísima que tenemos que hacer valer en el mundo como hemos hecho valer nuestra comida. Internet es un espacio global que tiene un poco más de 40 años y que desde sus inicios se caracterizó por dos cosas básicas: absoluta libertad de creación y absoluta libertad de consumo de los contenidos que ahí se transan. Si bien en sus orígenes estuvo vinculado a usos académicos, hoy día tiene una lógica comercial. En el futuro Internet será de todos aquellos que puedan controlarlo creando contenidos o disfrutando de los mismos, o que tengan capacidades mínimas para saber utilizarlo o dispongan de instrumentos básicos como un nombre de dominio, un número IP o una conexión a Internet. Lo importante será que quien controle el Internet tenga presencia a través de lo que cree de manera local, pero también de todos aquellos que cuenten con capacidades o habilidades para saber utilizarlo, creando presencia a través de sus propios contenidos y haciendo que la aldea global sea cada vez más nuestra.